Bueno, estimados alumnos, vamos a entrar de lleno en la primera clase de este último encuentro, de este tercer encuentro. El tema que nos ocupa es, vamos a darle una mirada al patrimonio bibliográfico y documental. Vamos a hablar en particular del libro antiguo. Y en la última clase también vamos a hacer un recorrido por las diversas formas en que se relacionó en la época colonial, en los primeros años de la independencia, el libro, la biblioteca y los usuarios, mirando las distintas instituciones que tenían bibliotecas y cómo esas bibliotecas se encontraban con el público, cómo los libros se encontraban con el público. Así que vamos a ver las diversas formas que adquirieron las bibliotecas en la época colonial en el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, vamos a nuestra primera diapositiva. Vamos a tomar la mirada del investigador español Manuel José Pedraza Gracia, que hace todo un desarrollo de lo que significa el patrimonio bibliográfico y documental. En primer lugar, tenemos que decir, desde una raíz etimológica, que patrimonio proviene de patrimonium, del latín, y patrimonium proviene a la vez de pater, ¿sí? El cabeza de familia. Legalmente hablando, el patrimonio es un conjunto de bienes que heredamos a nuestros padres, ¿sí? Si eso lo trasladamos a una mirada social e histórica, el patrimonio histórico es el conjunto de testimonios que van a dar cuenta de la evolución cultural de un pueblo, ¿sí? En esa evolución cultural entran elementos científicos, artísticos y literarios. ¿De qué se compone el patrimonio? Bueno, en primer lugar de bienes muebles, ¿sí? Lo que se puede rescatar de ellos, de bienes inmuebles, y de bienes inmateriales, que están relacionados con la historia y con la cultura del pueblo. Y merecen protección y defensas en particular, porque deben ser disfrutados por el pueblo, deben ser disfrutados por la ciudadanía, tanto ahora como las futuras generaciones. Como dijimos antes, el patrimonio bibliográfico y documental son un conjunto de testimonios documentados, ¿sí? Que nos hablan de cómo va evolucionando la cultura de un pueblo. Para poder adentrarnos en el patrimonio bibliográfico y documental, una breve definición de documento previamente. Documento es todo registro de información con independencia de su soporte físico, ¿sí? Entonces, la definición, para poder ser más clara, debe ser inclusiva. Es decir, vamos a mirarlas desde el punto de vista del poseedor, vamos a mirarlas desde el punto de vista de la tipología, vamos a mirarla acerca del número de ejemplares y vamos a mirarla desde el punto de vista cronológico. En primer lugar, el patrimonio bibliográfico y documental puede tener dos tipos de poseedores: o está en manos del Estado o está en manos de los particulares. Los bienes que conforman el patrimonio bibliográfico y documental son un componente material, está referido a quién es el propietario, y un componente patrimonial, que es el eje en el cual se vertebra la herencia patrimonial de una comunidad, ¿sí? Es decir, lo que quiere decir con esto es que, aunque el poseedor de un bien que está dentro de la categoría de patrimonio bibliográfico y documental sea un particular, ese bien es parte del patrimonio, ¿sí? O sea, su propietario es un particular, pero siempre va a tener restricciones respecto al uso que le puede dar ese bien,
si lo puede o no enajenar, si lo puede vender, si lo puede restaurar, etcétera, etcétera, etcétera. En relación a la tipología, bueno, ¿qué tipo de materiales incluyen ese patrimonio bibliográfico documental? Manuscritos, impresos, otras tipologías en función de distintos soportes, archivos de ordenador, grabaciones sonoras, fotografías, películas y todo lo que vaya a aparecer en soportes futuros. Con respecto al número de ejemplares que es necesario preservar, ¿qué número de ejemplares de la misma edición constituyen el patrimonio documental inalienable? ¿Qué número de ejemplares requieren un control especial? Bueno, en primer lugar, si el documento es inédito, hay que tener mucho cuidado con lo que se considera ejemplar único, ¿sí? Ahí la preservación tiene que tener va a ser un especial hincapié, porque el ejemplar único es justamente único, es irrecuperable, es irreemplazable. Con respecto a los materiales inéditos, ¿sí? Pero hay también materiales publicados, que puede haber de ellos ejemplares únicos o ejemplares múltiples, ¿sí? Con respecto al tema de la cronología, ¿qué fechas limitan la pertenencia de un documento al patrimonio bibliográfico documental? Acá quiero hacer un breve paréntesis. ¿Por qué me detuve en la legislación española? Bueno, porque la legislación española lo tiene bastante más claro. En cambio, la legislación argentina no hay una legislación que en concreto se refiera a la protección del patrimonio bibliográfico y desde qué fecha un documento se considera parte del patrimonio bibliográfico. Por eso está la aclaración en la legislación española. En la legislación española, el patrimonio documental refiere a los archivos, mientras que el patrimonio bibliográfico refiere a las bibliotecas. El patrimonio documental, todo documento de más de 100 años, en la legislación española ya puede ser parte del patrimonio documental. Y además, en la legislación española también se recomienda que los documentos de más de 40 años de asociaciones privadas, entidades y fundaciones sean preservados. Mientras que, ¿cuáles son los documentos a preservarse en las entidades públicas para la legislación española? Eso lo decide la administración pública. ¿Sí? En relación al patrimonio, eso en relación al patrimonio documental. En relación al patrimonio bibliográfico, las bibliotecas y colecciones bibliográficas de titularidad pública. ¿Sí? Fíjense que ahí dice otras obras de titularidad privada, sin importar el soporte, editadas antes de 1958. Eso quiere decir, deben ser preservadas, de las que no existan 3 ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos o un ejemplar en el caso de películas. ¿Sí? Es decir, ahí hay que poner un particular interés. Nosotros tenemos como país, como nación más joven, otras particularidades y otras diferencias con países como España. Nosotros no podemos hablar de incunables como hablan ellos. Ellos hablan de incunables, es decir, el libro que nació desde la cuna de la imprenta a los últimos 50 años del siglo XV. Nosotros en los últimos 50 años del siglo XV casi no existíamos como continente. No sé si existíamos, pero no teníamos visibilidad para Europa. Colón nos descubre en 1492. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de patrimonio bibliográfico y documental, por ejemplo, si nos referimos concretamente al Virreinato del Río de la Plata, tenemos que hablar de un país que tuvo su primera imprenta a comienzos del siglo XVIII, ¿sí? Por la imprenta que fabricaron los jesuitas con maderas de la selva misionera, ¿sí? La primera imprenta que llegó de Europa al territorio del Virreinato del Río de la Plata, que también llegó por pedido de los jesuitas, llega a la provincia de Córdoba, llega a la ciudad de Córdoba. Y es la imprenta que tiene muy poco uso, muy pocos años de uso, porque llega en 1764 y en 1767 esa imprenta queda durante algunas décadas arrumbada en los sótanos
del colegio que los jesuitas tenían en plena capital cordobesa, porque los jesuitas son expulsados por orden del rey Carlos III, por lo tanto la imprenta queda sin uso hasta que el virrey Bertis le compra al gobernador de Córdoba esa imprenta, la instala en Buenos Aires y esa es la que se conoce como la imprenta de los Niños Expósitos. Bien, seguimos avanzando. Vamos a poner ahora foco en otra mirada sobre el patrimonio bibliográfico documental. Ahora es la mirada de dos investigadores, Idalia García Aguilar y Luis Guillén Rueda. Ellos afirman que el patrimonio documental es la memoria que se guarda, ¿sí?, en archivos y bibliotecas, y que justamente porque tiene condiciones especiales es un objeto cultural de extrema fragilidad. Cada libro y cada documento que se preserva son el resultado de un complejo entramado social, político, cultural y económico que va dejando testimonio de esos elementos supervivientes. A ver, primera consideración. Los objetos que conforman el patrimonio, ¿sí?, que vienen de un pasado, en muchos casos muy remoto, son objetos sumamente frágiles, ¿sí?, fruto, ¿sí?, o resultado de un entramado, ¿sí?, social, cultural, político, ¿sí? Entonces, y son frágiles, y acá vamos a tener una prueba muy concreta de eso. Fíjense, como dice en el párrafo siguiente, que en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, los libros y documentos no estaban incluidos como parte integrante del conjunto de elementos patrimoniales que debían ser protegidos. Eso en la Convención de 1972. Este error, esta falta de protección, cambia radicalmente en 1992 con el programa de la UNESCO Memoria del Mundo, donde sí, ahí se incluye al patrimonio bibliográfico documental a ser protegido. Esas directrices para salvaguardar el patrimonio documental pueden verse en el enlace que yo les dejo si quieren profundizar un poquito más en el tema. Además de la conservación de las colecciones, porque en los países en vías de desarrollo como son los nuestros, el tema de la conservación del patrimonio es un tema muy álgido, un tema que todavía incluso en muchos países no ha tenido ni el tratamiento ni la difusión que el tema se merece. Nos encontramos con la dificultad para elaborar elementos de instrumentos de control e identificación de ese patrimonio. O sea, y nos faltan instrumentos de control e identificación porque no tenemos recursos que sean para disponer en la regulación de ese patrimonio, ¿sí? Cuando uno habla o dialoga con los gobiernos, con los distintos gobiernos, incluso con los gobiernos de tinte progresista, se da cuenta que lo urgente tapa lo necesario, ¿sí? El árbol tapa el bosque. Entonces, con esto no estoy diciendo que no haya que dar respuesta a aquellas cuestiones que son urgentes, por supuesto que sí. Pero al dar respuesta a esas cuestiones que son urgentes, se dejan de lado cuestiones que son de más largo aliento, pero que son necesarias y que hacen a la vida cultural de los pueblos. Esta dicotomía, oscilar entre lo urgente y lo necesario, es una constante en la vida política de nuestras naciones en vías de desarrollo. Pero es necesario garantizar la protección de las colecciones. Pero para poder garantizar la protección de las colecciones es necesario conocer cuál es la riqueza de nuestros libros y documentos.
conocerlos para quererlos, para amarlos, porque no se puede proteger lo que no se conoce y no se puede conocer a fondo algo que no se ama. ¿Sí? Entonces, con muchísimo acierto, García Aguilar y Guillén Rueda afirman que hay un rasgo del patrimonio cultural que es inalterable, y ese rasgo es la importancia que tiene el patrimonio cultural en la construcción de la identidad colectiva. Cada sociedad establece y determina cuáles son los símbolos y significados de su cultura. ¿Sí? Símbolos y significados de la cultura que son esenciales, ¿sí? Y que además son originales y únicos porque de esa manera se distinguen de otras sociedades que pueden tener rasgos culturales semejantes, pero cada pueblo tiene rasgos identitarios que los hacen únicos y que además esos rasgos identitarios para cada generación van a tener un significado y una valoración propios. ¿Sí? Siguiendo adelante con el pensamiento de García y Guillén, ellos dicen que reconocemos en el pasado una serie de aportes que nos definen, a la vez que nos distinguen. Y como no se puede preservar todo el pasado, porque esto es imposible en términos materiales, ¿sí? Lo que se hace es un recorte, es decir, de ese pasado se seleccionan aquellas cosas que son consideradas desde un punto de vista cultural más pertinentes. Ahora, esa mirada, la pertinencia de esa mirada, tiene que ver con la mirada actual. ¿Sí? Nosotros actualmente, con nuestro conocimiento, seleccionamos del pasado aquellas cosas que nos parecen más importantes. Y en esa selección, claramente, como cuando uno hace una elección, siempre cuando no elige entre una cosa buena y una cosa mala. Muchas veces elige entre cosas buenas y sin embargo desecha las menos buenas o lo que a su consideración establece como menos buenas y se queda con las mejores, con las más buenas. ¿Sí? Siempre que hay una elección se desechan cosas que no necesariamente tienen que ser malas, en muchos casos son cosas muy buenas. Iberoamérica, en ese sentido, representa un espacio diverso y plural, con rasgos culturales compartidos entre los distintos países, ¿sí? Porque ahí tiene que ver el flujo permanente de personas que han circulado por nuestras naciones en este subcontinente, ¿sí? Y en diferentes momentos históricos. Retomando lo que decíamos antes, la mayoría de los países iberoamericanos son subdesarrollados y tienen urgencias que no les permiten pensar en proyectos de cooperación en materia de protección del patrimonio a corto, mediano y largo plazo. Por eso, una de las formas de paliar este problema estructural, este problema que es un problema en el fondo económico, la falta de recursos, es necesario poder pensar programas institucionales en común, ¿sí? que garanticen una continuidad fecunda de todas las acciones. Por eso debemos pensar en una cooperación que tenga como valor principal la reciprocidad. Es decir, lo que yo pueda hacer, el resultado de mis esfuerzos, de mis investigaciones, de nuestro trabajo como nación, poder ponerlo a disposición de los otros para allanarles el camino. ¿Sí? O sea, no solo aquello que hacemos, sino también los resultados que obtengamos, el fruto de nuestros esfuerzos investigativos, darlo, ponerlo a disposición libremente para que los otros se puedan beneficiar con nuestras investigaciones y puedan partir desde una base más sostenible, ¿sí? Tengan una parte del camino ya recorrido. Bien. Ahora bien, conocer el patrimonio documental, el patrimonio bibliográfico y documental, es una tarea muy ardua porque confluyen múltiples disciplinas en ese conocimiento. Por lo tanto,
en este último tiempo, fundamentalmente. La mayoría de las instituciones, de las academias, las universidades han entendido que el camino para proteger de una mejor manera el patrimonio bibliográfico documental es la especialización. Es decir, que desde distintas miradas científicas, multidisciplinares, podamos confluir para proteger el patrimonio bibliográfico y documental. ¿Sí? Entonces, no es una sola disciplina, son muchas disciplinas que confluyen en la protección del patrimonio. Siguiendo adelante con la temática, es necesario tener presente que el acceso al patrimonio bibliográfico documental es fundamental restringirlo. Es decir, acá hay dos aspectos que pueden parecer contradictorios, que son la preservación y la difusión. Pero para que algo pueda ser difundido, en primer lugar es necesario que sea preservado. Por lo tanto, la condición de preservación debe cumplirse de manera ineludible. Primero preservo y después busco los mecanismos, busco los elementos, busco las formas que me permitan difundir ese patrimonio, poner ese patrimonio, una vez que está preservado, al servicio de toda la comunidad, al servicio de todos los ciudadanos, para que todos los ciudadanos puedan gozar, ¿sí?, los beneficios de ese patrimonio cultural. Pero, vuelvo a repetir, y esto es algo que se repite en todos los autores, nadie va a poner la difusión por encima de la preservación. Todo lo contrario, siempre primero se preserva, porque una vez que tengo el bien preservado, ahí puedo, usando las tecnologías más apropiadas, ahí puedo pensar en disponer de ese bien o su copia, ¿sí? Ponerlo a consideración de la mayor cantidad de personas posibles, ¿sí? Bien. Ahora dijimos que el patrimonio bibliográfico y documental no estaba solamente en manos del Estado, sino que hay mucho de ese patrimonio que está dentro de espacios privados, es decir, está en manos privadas. Y está bien que haya participación de actores privados en la preservación del patrimonio bibliográfico y documental, sí, está muy bien. A ver, para que... Voy a poner un único ejemplo. Hay un libro que se llama De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, que fue uno de los primeros libros que fue impreso en las prensas de las misiones jesuíticas, que como dijimos hace unos instantes, fue la primera imprenta del Virreinato de Río de la Plata y fue hecha con maderas de nuestra región, ¿sí?, con maderas de la selva misionera, ¿sí? Y ese libro, que fue escrito por el padre Juan Eusebio Nierenberg, de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, fue un libro que se publicó en primer lugar en Alemania. Pero como el padre Nierenberg, que era un jesuita, fue enviado a las misiones, ¿sí?, fue enviado a América, el padre Nierenberg, que se supone participó de la construcción de la imprenta, vieron con buenos ojos realizar una copia de ese libro en las imprentas de las misiones guaraníticas. Bien, por supuesto, si estamos hablando de un libro que del 1700 a la actualidad ha tenido, digamos, muchos avatares, ¿no? En conclusión, al año 2020, la edición americana de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, se conocen 2 ejemplares, ¿sí? Y déjenme decirles que un ejemplar está en un museo municipal de Luján, ¿sí?, y el otro ejemplar está en manos de
los sucesores de un coleccionista privado llamado Horacio Porcel. Con una salvedad, el ejemplar que está en manos de el Museo de Luján tuvo un accidente y tiene el documento tiene una quema parcial, está quemado en alguno de sus... O sea, no tiene una preservación tan importante, tan garantizada como la preservación que tiene el documento que está en manos privadas, es decir, de los sucesores de Horacio Porcel. Ahora, el libro de Horacio, que estaba en manos de Horacio Porcel es un empresario de la construcción que ya falleció, por lo tanto está en manos de sus sucesores, sigue siendo un patrimonio, si bien el dueño es los sucesores de Horacio Porcel, es un patrimonio nacional, es un patrimonio cultural nacional, es un patrimonio de la Argentina, ¿sí? Es decir, cualquier cosa que se haga con ese ejemplar debe ser consultado. Los sucesores de Horacio Porcel no pueden disponer alegremente, por decirlo de algún modo, de ese libro. No pueden enajenarlo, no pueden mandarlo a encuadernar, no pueden venderlo, ¿sí? O sea, sí lo pueden hacer previa consulta con los entes nacionales que se ocupan de estas cuestiones, ¿sí? Si estuviéramos en España y no en la Argentina, la legislación que protegería a ese bien que está en manos privadas sería mucho más fuerte, mucho más consistente, mucho más, digamos, lo que los actuales dueños de ese libro podrían hacer con él mismo son cosas que estarían muy, muy pautadas, ¿sí? Pero déjenme decirles que ese libro, si bien en manos privadas, es parte del patrimonio bibliográfico nacional, ¿sí? Y así como ese libro, tantos otros libros, pinturas, dibujos, fotografías, y cualquier otro bien cultural, cualquier otro documento, como veíamos la concepción de la palabra documento, que pertenece al acervo cultural de los argentinos. Son bienes que tienen que estar tutelados por el Estado. Son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles, ¿sí? Lo que quiero decir con todo esto, no se puede transformar la naturaleza social de la cultura. ¿Puede haber cultura privada? Sí, por supuesto, no solo puede haber, sino que es deseable que haya y está bien que la haya, y las iniciativas privadas respecto a la cultura son sumamente importantes. Más allá de que acá en la Argentina no tenemos una arraigada cultura del mecenazgo, ¿sí? Pero eso no significa que no sean bienes que pertenecen a la cultura de todos los argentinos, ¿sí? Y que de algún modo todos los argentinos tenemos derecho a gozar de ese bien, ¿sí? Por eso van a ver que García y Guillén dicen que en lo referido al patrimonio documental es necesario elaborar un producto sustituto del original que pueda ser utilizado para acercar a la sociedad esta riqueza cultural. Hay algunos sustitutos de este documento del cual recién yo les hacía mención como ejemplo. Sí, claro que los hay. Hace pocos años una entidad creo que fue la Sociedad de Comercio de Rosario, hizo una edición facsimilar de la diferencia entre lo temporal y lo eterno. En principio una edición bastante discutible, muchos bibliófilos entendidos en el tema dijeron que se podría haber hecho un producto mucho mejor, porque fue una edición novenal y solamente para algunos socios de la entidad. Pero bueno, sí, claro que se pueden hacer ediciones que faciliten la consulta de este material por parte de la sociedad, ¿sí? Y no que se tenga que utilizar el original para ser consultado. Acá lo
lo recomendable es que el original sea preservado, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestros sliders, la digitalización es un elemento altamente recomendado porque facilita y disminuye el costo de la reproducción, ¿sí? Y además, a través de la digitalización, lo que evitamos es el vandalismo, porque si muchas manos quieren estudiar un bien, aun con un fin loable como es el estudio de un documento, ese documento, por ser un documento frágil, tal cual decíamos antes, es un documento que se deteriora muy rápidamente, mucho más rápidamente que los documentos actuales. Por tal razón es necesario preservarlo, y por eso en este caso la digitalización es un camino de los conocidos hasta ahora, uno de los caminos más eficaces para la conservación de ese bien que es indispensable para la cultura de todo un país. Bien. Volvemos a la mirada de Manuel José Pedraza Gracia, ¿sí? Y acá vamos a hablar cuáles son los objetivos primarios referidos al patrimonio bibliográfico documental. Bueno, en primer lugar, dice Pedraza, garantizar el acceso a este patrimonio. El ciudadano tiene derecho a disfrutar la herencia patrimonial. Los bienes deben estar al servicio de la comunidad, fíjense cómo lo dice claramente Pedraza, con independencia de la propiedad de los mismos. No importa si el propietario es el Estado o un privado. Esos bienes deben estar al servicio de la comunidad. ¿Cómo? Bueno, eso hay que regularlo, ¿sí? Y es necesario, por lo tanto, no solamente garantizar, sino además conservar. Hay que conservar con independencia de la rareza del bien, ¿sí? No necesariamente la rareza tenga que ser el único elemento a tener en cuenta para conservar un bien. Y acá Pedraza pone claramente que la conservación está por encima del acceso, que la conservación está por encima del acrecentamiento de una colección y que la conservación está por encima de la propiedad, ¿sí? Es decir, debo conservar por encima del acceso, ¿sí? La conservación está antes, está por encima del acceso. La conservación está por encima del acrecentamiento de una colección. La conservación está por encima de la propiedad del bien, ¿sí? Y debo garantizar a este patrimonio bibliográfico y documental de la expoliación. Es decir, la expoliación significa toda acción o omisión que ponga en peligro de pérdida o de destrucción parcial o total todos o algunos de los bienes que integran el patrimonio, ¿sí? A través de la protección, protegemos de la expoliación. Es necesario controlar la exportación ilegal de los bienes del patrimonio bibliográfico y documental, porque estos son inalienables, no se pueden vender y comprar, no son productos para ser mercantilizados, ¿sí? Es necesario cuando el bien lo requiera poder tener una política de restauración sobre ellos. Es decir, ¿para qué? Para volver a recuperar los valores del patrimonio, ¿sí? Porque de esa manera, a través de la restauración, recuperamos su integridad textual y documental. Es necesario enriquecer y fomentar el patrimonio bibliográfico a través de políticas de adquisición, medidas fiscales y potenciación del mecenazgo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el Estado tiene que tener una política de adquisición. ¿Para qué? Para completar las colecciones, para que el patrimonio bibliográfico documental no esté incompleto, sino que esté completo. Y para eso debe tomar las medidas fiscales necesarias para poder adquirir esos bienes, ¿sí? Debe protegerlos a través de medidas fiscales, eliminando algunos impuestos, algunas trabas que distorsionen la protección de ese patrimonio o que menoscaben la protección del patrimonio. Y además debería, esto es algo que no se ha podido conseguir todavía en el país, potenciar el mecenazgo. Es decir, que actores privados a través de exenciones impositivas puedan poner ese dinero que no va al fisco a través de impuestos, pueda ir para
la restauración, para la compra, para la protección del patrimonio bibliográfico y documental. Otra cosa muy clara que dice Pedraza es que el patrimonio no puede ser un conjunto de elementos estáticos, no, es un conjunto de elementos dinámicos, porque el patrimonio se investiga, se lo protege, se lo conserva y se lo restaura, para poder difundirlo. Entonces, van de la mano la conservación y la restauración, van de la mano la investigación y la protección. Cuanto más investigado sea un bien, parte del patrimonio bibliográfico documental, mejor se lo va a conocer. Y entonces, si mejor se lo conoce, es más factible que se lo pueda proteger de una mejor manera. ¿Sí? Y todo esto, la conservación, la restauración, la investigación sobre ese bien y la protección, se hace con un objetivo. El objetivo es la difusión. Ahora, esa difusión no se hace de cualquier manera. Esa difusión tiene detrás elementos didácticos. Y si no, ustedes pueden ver lo que significa la difusión de nuestro patrimonio cultural, por ejemplo, a través de los museos. ¿Sí? Cuando cada vez se habla más, desde hace ya por lo menos 20 años, de el curador del museo. ¿Qué es el curador? O el curador de una muestra. Bueno, el curador es aquella persona que tiene un conocimiento muy profundo, muy adecuado sobre una determinada obra. Puede ser la obra de un autor, puede ser la obra de una época, puede ser la obra de una determinada corriente pictórica, etcétera, etcétera, etcétera. Y dispone una muestra y hace que el público haga un recorrido para que entienda mejor, ¿sí?, cómo fue el avance o los avances y retrocesos que tuvo la obra de un autor o la obra o el catálogo de una biblioteca o bueno, cualquier cosa que se difunda, que no se lo hace así nomás. No pongo un cuadro al lado de otro. Hago que ese conjunto de bienes tengan un recorrido, ¿sí? Y ese recorrido didáctico se lo pone de esa manera para poder ser entendido, para que el público entienda de una mejor manera, ¿sí?, la obra, incluso para que el público pueda hacer su propio recorrido sobre la obra. Esto es fundamental, ¿sí? Pero para lograr un mayor y un cabal entendimiento sobre esa obra, ¿sí? Por eso hablamos de difusión y hablamos de didáctica, ¿sí? Es una difusión pensada, sistematizada, que se le acerca de una determinada manera al público, para que el público pueda entender, ¿sí?, para que el público pueda disfrutar de esos bienes culturales que le pertenecen, ¿sí? Bien, seguimos adelante. Pedraza plantea una serie de herramientas, ¿sí?, que deben ser utilizadas para poder conocer mejor el patrimonio. La primera herramienta de la que habla Pedraza y que nos parece fundamental es los censos. No los censos poblacionales, sino los censos de las obras que conforman el patrimonio bibliográfico y documental. ¿Ustedes alguna vez oyeron hablar de un censo del patrimonio bibliográfico y documental de la Argentina? No, nunca. Debería ser importantísimo saber dónde estamos parados, saber qué tenemos, ¿sí? El censo es fundamental para la investigación. Hoy en día no sabemos qué libros tenemos y dónde están, qué fondos hemerográficos tenemos y dónde están, cómo se los puede consultar, cuál es su grado de conservación, cuál es su grado de deterioro. Entonces, es fundamental conocer los elementos que componen el patrimonio bibliográfico y documental, conocer las colecciones y los fondos, poder localizar un documento. Nosotros no podemos, hay documentos que no sabemos que los tenemos, que no podemos localizarlos porque nunca hemos hecho un censo. Nosotros no podemos identificar la propiedad del bien. Esta
digresión que hice yo en diapositivas anteriores, mencionando a un coleccionista privado llamado Horacio Porcel. Es una excepción. En general, no se conoce quiénes son los dueños de los bienes. Ahora, los bienes tienen dueños y muchos de esos bienes están en nuestro país. Ahora, lo que nos sucede es que no sabemos quiénes son los propietarios de esos bienes. Ahora no queremos conocer los propietarios de los bienes para que el Estado les expropie esos bienes. No es esa la intención. La intención es conocer los bienes para poder ponerlos a disposición de toda la población, ¿sí? Para saber cómo está ese bien, para saber su grado de deterioro, ¿sí? O su grado de restauración, ¿sí? O de conservación. Y además porque es necesario, como dice Pedraza, gestionar las obras, colecciones y fondos privados que se han de incluir en el patrimonio bibliográfico documental. Y otra cosa muy importante, si no sabemos qué bienes tenemos, no podemos detectar qué lagunas tenemos en el patrimonio bibliográfico y documental. Si no sabemos qué tenemos, no conocemos qué nos falta, y al no conocer qué nos falta, no sabemos cómo llenar eso que nos falta. ¿Sí? Es un círculo vicioso, terrible. Si lo pensamos desde el punto de vista de nuestra cultura, es terrible. No porque las instituciones no hagan cosas por preservar sus fondos documentales. Claro que hacen cosas, y muchas y muy buenas, y excelentes. El problema es que A lo hace por su cuenta, B lo hace por su cuenta, C lo hace por su cuenta, y no tenemos la información de lo que dispone A, de lo que dispone B, de lo que dispone C. Esto es lo grave. ¿Sí? Y a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, hay un montón de gente que está dispuesta a seguir rapiñando ese patrimonio bibliográfico y documental justamente porque el Estado no tiene una respuesta como tal, una respuesta colectiva, una respuesta completa respecto de qué tenemos, qué nos falta, cómo podemos completar las colecciones, cómo podemos conservar, cómo podemos difundir, cuánto de personal especializado hay, cuántos recursos están destinados para proteger esos bienes pertenecientes al patrimonio documental y bibliográfico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los deberes y las atribuciones del Estado respecto del patrimonio bibliográfico y documental? Bueno, proteger ese patrimonio de exportación y expoliación. Es decir, que no se lo pueda sacar del país y que no se lo pueda maltratar, que no se lo pueda expoliar. El Estado debe garantizar la conservación del patrimonio bibliográfico y documental. El Estado debe promover el enriquecimiento, es decir, llenar las lagunas. Pero vuelvo a decir, para poder llenar las lagunas hay que conocer cuáles son las lagunas existentes. El Estado debe fomentar y tutelar el acceso de los ciudadanos al patrimonio bibliográfico y documental. Ustedes piensen esto. Nuestros museos, la mayoría de ellos son gratis, ¿sí? Los museos nacionales son gratis. Es decir, desde las políticas de museos, ¿sí? Como por ejemplo una política es la Noche de los Museos, ¿sí? Se fomenta y se tutela el acceso de los ciudadanos al patrimonio artístico. ¿Sí? ¿Por qué no poder hacer lo mismo acerca del patrimonio bibliográfico y documental? ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no buscamos hacer lo mismo? ¿Sí? Que nuestros ciudadanos conozcan nuestras bibliotecas, que conozcan nuestros fondos documentales, que se los exponga, ¿sí? Que se los muestre, que se le explique al ciudadano de a pie cuál es su valor, en qué consiste ese documento que está viendo, por qué es importante para nuestra cultura, ¿sí? ¿Qué nos da? ¿Qué nos deja? ¿Sí? Y además porque tenemos que garantizar la transmisión de esos valores culturales a las futuras generaciones. ¿Sí? Porque si ustedes ven, las futuras generaciones no tienen ni idea de cuál es nuestra riqueza cultural, sobre todo en lo referido al patrimonio bibliográfico y documental. ¿Sí? A muchos de nuestras futuras generaciones, todo lo que suene a formato impreso les genera como un rechazo de piel. ¿Sí? No entienden el valor que tiene ese formato impreso, bibliográfico o documental, el que está custodiado por archivos y bibliotecas. Ahora,
la única forma de que nuestras generaciones valoren esos documentos, que son parte integrante y fundamental de nuestra cultura, es que nosotros mostremos, difundamos, transmitamos a esas generaciones el valor documental, el valor bibliográfico de estas colecciones. Bueno, así como hablamos de los deberes y las atribuciones del Estado, vamos a hablar de los deberes y atribuciones de los propietarios privados, ¿sí? Pedraza Gracia nos dice que los privados deben conservar, proteger y destinar los bienes pertenecientes al patrimonio bibliográfico documental. Deben usarlos, pero no deben impedir su conservación. Deben facilitar su inspección, es decir, el Estado tiene derecho a inspeccionar el estado del bien. Deben notificar al Estado la intención de transmitir el bien o de restaurarlo. No lo pueden hacer sin manifestar la intención de transmitir ese bien o de restaurarlo. Deben permitir, bajo, por supuesto, cuidados y preservando el derecho a la intimidad del propietario de ese bien, deben permitir el acceso de los ciudadanos a los mismos. Esto es algo que no se ve, ¿sí? Sobre todo no se ve en los libros o en los documentos. Sí vemos que es mucho más frecuente que el ciudadano privado, dueño de colecciones pictóricas o de colecciones fotográficas o de películas, sí preste el bien para ser exhibido, ¿sí? Está como mucho más naturalizado, no tanto en los libros, ¿sí? Como que el libro queda mucho más restringido al ámbito privado y no se socializa ese bien, ¿sí? Por eso es muy importante, como dice Pedraza, prestarlos para exposiciones temporales, ¿sí? Bajo todos los cuidados necesarios, por supuesto, bajo todos los recaudos necesarios, pero es necesario prestarlos para exposiciones temporales. Y entonces Pedraza dice que uno de los objetivos primordiales que les van a permitir poner en valor los bienes de ese patrimonio bibliográfico y documental es poder entender el valor, hacer una apuesta en valor de esos bienes. ¿Cómo valoramos los bienes si no sabemos que los tenemos? ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es la forma de poner en valor un bien documental o bibliográfico? Investigándolo. ¿Sí? Por su antigüedad, por su rareza, por ser único, ¿sí? Pero todo eso sale de la investigación que se hace sobre ese determinado bien. Por eso es tan importante lo que decíamos antes, la investigación, la especialización, la multidisciplinariedad, distintas miradas puestas sobre ese objeto que tiene tanto valor cultural, ¿sí? ¿Para qué? Para poder darle el valor que ese objeto tiene verdaderamente, ¿sí? Y para que podamos darle a ese objeto el lugar que dentro del patrimonio cultural se merece, ¿sí? Ni más ni menos, ni sobrevalorarlo ni infravalorarlo. Darle el lugar que le corresponde entre los bienes de nuestro acervo cultural. Bien. ¿Cuáles son los valores del patrimonio bibliográfico y documental? Bueno, Pedraza Gracia enumera una serie de valores y vamos a ir viendo cada uno de ellos para ir también cerrando esta clase. El valor pedagógico. El patrimonio bibliográfico y documental tiene un valor pedagógico que se materializa en la transmisión de las experiencias pasadas y los conocimientos que se generaron en el pasado y son usados en el presente. Las sociedades que desconocen el pasado están condenadas a repetirlo. Ojo, que nosotros somos una sociedad que tendemos a negar nuestro pasado, a borrarlo, a desconocerlo, a no darle la importancia que tienen, y por eso muchas veces repetimos los errores del pasado. Como corolario de este valor pedagógico, dice Pedraza, el documento escondido no cumple su función patrimonial. Claro. Y Argentina tiene muchísimos documentos escondidos, ¿sí? Que no tienen difusión, que no se conocen,
que están, pero que los conocen un grupo muy pequeño, ¿sí? Que el Estado no los reconoce como tales. Otro valor de los que nos habla Pedraza es el valor selectivo. De esto ya hablamos en las primeras diapositivas. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, lo que queremos decir es que no todo lo que un pueblo recibe como legado cultural es preservado. No todo tiene que ser preservado. Se preserva solamente una parte, aquello que actualmente se considera lo más importante. Una parte de los bienes culturales cumplen su ciclo vital y se destruyen. No porque uno los quiera, a veces los destruyen agentes externos. La mano del hombre, el fuego, el agua, los insectos, etc. Pero bueno, el paso del tiempo también destruye los bienes. Pero es el Estado hoy en día el que determina el valor de un documento, y ese valor es un valor selectivo porque se elige algunos documentos para preservar y otros no se preservan. De todas maneras, Pedraza dice como corolario que un documento es trascendente por su mera supervivencia. Es decir, un documento que ha podido trascender el paso del tiempo, esa trascendencia lo es importante, ¿sí? En muchos casos. El valor ideológico. Por supuesto, la ideología lo impregna todo, incluso la cultura. Y esa ideología del patrimonio bibliográfico documental es lo que hace que es la causa principal de su preservación o su destrucción, ¿sí? Hemos visto a lo largo de las generaciones que hay un montón de materiales que eran valiosísimos y que por razones ideológicas, de anteojeras ideológicas, se han destruido. Y otros materiales que no eran para nada importantes, pero justamente también por una mirada ideológica sobre ese documento, se lo ha preservado. El corolario de este valor ideológico es que el documento en sí mismo trasciende su contenido. Seguimos viendo los valores del patrimonio bibliográfico y documental. El valor de consenso. Como el patrimonio bibliográfico y documental no puede ser conservado íntegramente, debe seleccionarse una parte, de acuerdo a criterios consensuados. Es decir, aquellos que se consideran los especialistas deben consensuar, ¿sí?, con la mirada lo más amplia posible, cuáles son aquellos documentos que van a pervivir y cuáles son aquellos documentos sobre los cuales no se va a hacer un trabajo de conservación o de preservación. Por eso el corolario es que el documento que pervive, normalmente fue seleccionado para ello. Es decir, el documento que se restaura, el documento que se conserva, ese documento es un documento que claramente fue seleccionado para hacer una tarea de preservación, ¿sí? El valor de progreso es otro valor que pone en el tapete Pedraza Gracia. Ese valor de progreso significa que la investigación sobre el patrimonio bibliográfico documental produce nuevo conocimiento. Esto es importantísimo, ¿sí? Cuando nosotros investigamos sobre el patrimonio bibliográfico y documental, como toda investigación científica, producimos nuevo conocimiento. Por eso un documento, dice Pedraza, tiene sentido si se lo investiga y si se lo consulta, ¿sí? Si el documento queda arrumbado en el fondo de una estantería, no tiene ningún valor. Por eso es que es tan lamentable que haya tantos documentos importantes arrumbados en el fondo de una estantería y que no se los consulte, no se les investiga, no se sepa cuál es el valor que tienen. Y hay miles y miles de documentos a los cuales les pasa eso en la Argentina, ¿sí? El valor estético. Por supuesto que también cuenta acá la materialidad del documento o del libro. Su ilustración, su tipografía, su encuadernación. Y el documento posee siempre información estructural, dice Pedraza, y en ocasiones de interés estético. Claramente, aquel documento que les mencionaba antes,
que está en manos de los sucesores de Horacio Porcel, el coleccionista privado, es un documento que tiene un valor estético. Más importante aún que el valor estético que tiene ese mismo documento que está conservado en el Museo de Luján, porque el que está conservado en el Museo de Luján está parcialmente deteriorado, mientras que el de Porcel se conserva íntegro. ¿Sí? Entonces, ahí hay un valor estético, porque el de Porcel tiene todas las láminas, tiene todas las ilustraciones, está completo, está entero, está íntegro. ¿Sí? Entonces, es un elemento a tener muy presente. Y creo que estamos llegando al final. El valor histórico. El valor histórico es un valor consustancial del patrimonio. Y puede tener una doble vertiente, según Pedraza. Tiene valor histórico como objeto en sí mismo o tiene valor histórico en función de su procedencia. Es decir, es históricamente valorable porque ese objeto es un objeto histórico, o es históricamente valorable porque procede de un lugar, de una situación histórica importante para esa nación. ¿Sí? Por eso, dice Pedraza, un documento adquiere su sentido en su contexto histórico, claramente. ¿Sí? Un valor identitario. El patrimonio bibliográfico y documental tiene un componente rememorativo. ¿Por qué? Porque nos permiten recordar los momentos históricos más destacados. ¿Sí? Ese documento, dice Pedraza, como corolario, identifica a los contemporáneos. ¿Sí? Porque les recuerda su identidad, les recuerda su procedencia, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Nos identifica. ¿Sí? Por último, el patrimonio, bibliográfico y documental tiene un valor integrador. Porque el alcance del concepto del patrimonio es integral. No solo abarca los objetos, sino también su entorno e integra objetos de muy diversa naturaleza. Un documento, como corolario dice, un documento se entiende mejor en su entorno y a la inversa. O sea que el entorno explica un documento. La bandera creada por Belgrano se entiende si vemos el momento histórico donde se hace la jura de la bandera. Y el lugar donde se hace y la situación política en la cual Belgrano hizo jurar la bandera. Si no miramos ese entorno y extrapolamos la jura de la bandera del entorno, o extrapolamos la bandera, el símbolo de bandera del entorno, no entendemos. En cambio, si contextualizamos la jura de la bandera, por poner un ejemplo cualquiera, vamos a entender mucho más el sentido de dicha jura. ¿Sí? Y entonces eso se convierte en un testimonio para la historia y para la cultura del país muy, pero muy importante. ¿Sí? Le da sentido. ¿No? La bandera se entiende en esa jura en particular y esa jura explica la bandera y el juramento que se hizo de esa bandera. Bueno,